Hoy en la radio. Bien, son las 21:25. Seguimos en vivo y vamos a conversar respecto a otro tema que fue bien impactante en su momento y que nos dejó ahí bien petrificados, ¿no? Con una historia terrible de un delivery, joven venezolano de 19 años que llegó a la comuna de Ñuñoa en el 2022 a dejar un pedido y una persona sale con un cuchillo a recibirlo. Tenía la intención ahí, evidentemente, no sé si eso es lo que decretó el tribunal, de asesinarlo directamente porque había llegado un poco tarde el pedido, ¿no? Fíjese que se declaró culpable por homicidio simple a este hombre que mató a puñaladas al joven delivery en Ñuñoa en el año 2022. Vamos a conversar con Víctor Mallea, abogado querellante en esta causa. Lo tenemos en contacto. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Gusto saludar. A ver, me imagino conforme, al menos con esta resolución, ¿no? Veredicto. ¿Veredicto se dice o ayúdeme ahí con el término jurídico, ¿no? Sí, O la correcto. sentencia, veredicto, ¿no? Veredicto, primeramente, Claro, que es, y después viene digamos, la sentencia. después viene la sentencia donde se leen, digamos, los argumentos que tuvo el tribunal en consideración para llegar a este veredicto, pero ahí también Exactamente. se determina en concreto la pena, hoy por lo menos en abstracto. ¿Conforme? Sí, conforme, sentimos que ya que preliminarmente la tarea se cumplió. El primer objetivo era lograr una condena. En algún minuto surgieron algunas dudas al respecto porque se había levantado esta teoría por parte de la defensa de una posible inimputabilidad por parte del acusado, porque habría, por padecer algunas enfermedades de base, de carácter mental, que habrían tenido alguna incidencia en su actuar el día de los hechos y que se habrían agudizado a propósito del consumo problemático de sustancias psicoactivas, en especial el consumo de ketamina como droga principal. Entonces, desde esa perspectiva y considerando la vasta prueba que rindió la defensa a lo largo del juicio, que estuvo compuesta por 5 peritos, entre ellos destacados psiquiatras, toxicólogos, químicos farmacéuticos que dieron cátedra acerca de la historia de la ketamina, sus efectos, en fin, se tuvo algún minuto la duda razonable de que pudiera quedar, ser declarado inimputable a propósito de este consumo prolongado y destructivo que efectivamente se logró constatar que él tenía, pero el tribunal estimó que esta causal de inimputabilidad absoluta, como pretendía la defensa, y en consecuencia una absolución, no fue suficientemente acreditada, por lo cual desestimó la absolución, que era la petición central de la defensa, y condenó al imputado a una condena por el delito de homicidio. Ahora, estamos hablando en términos de años. ¿Cuánto más o menos podría? Porque esto es homicidio, finalmente pasó por homicidio simple, no por homicidio calificado, que entiendo que era lo que se estaba pidiendo también por parte de Fiscalía, ¿no? Mira, originalmente esta causa fue formalizada por homicidio simple, ¿ok? Luego nosotros nos hicimos parte, mediante una querella particular, como parte acusadora, y solicitamos que se reformalizara aquel delito por homicidio calificado, puesto que estimábamos que existían antecedentes fundantes como para presumir que habría actuado con premeditación. Y esto se sustentaba esencialmente en que él habría bajado a recibir el pedido al hall del edificio premonido de un arma cortopunzante, en específico un cuchillo de 25 centímetros de largo, lo cual, digamos, hace presumir que hubo una premeditación aparente, ¿cierto? Donde él ya habría tomado esta decisión antes de bajar, digamos. Resulta curioso pensar a lo menos que alguien va a bajar a recibir un pedido con un arma blanca, digamos. Entonces, eso fue lo que fundamentó nuestra querella por homicidio calificado, y esa teoría que instauramos como querellantes le hizo sentido al Ministerio Público, puesto que en junio del año 2023 efectivamente solicitó al juez de garantía la reformalización del imputado, y efectivamente en aquella oportunidad fue reformalizado por homicidio calificado, considerando el agravante de la premeditación.
Ahora, claro, uno mira este caso, yo no soy experto jurídico, entonces que se entiende un poco que es una visión un poco más ciudadana de lo que estoy tratando de decir, pero Correcto. cuando uno lo mira, alguien que primero está el antecedente que llega 10 minutos tarde o 5 minutos tarde o lo que sea que haya llegado tarde el pedido, ¿no? Ujú. Y baja, ¿cuántos pisos bajó esta persona? ¿Cuántos pisos eran? ¿5 creo? No sé, creo que era más. 6 pisos. 6 pisos. Sí. El acusado tenía su departamento en el piso 6, él era Exacto. propietario, no era arrendatario. Si él baja, digamos, con un cuchillo que sacó de su casa, cuchillo cocinero, Ujú. salió del departamento, subió al ascensor, bajó, enfrenta a la persona. O sea, me imagino dentro de los elementos para un homicidio calificado es la premeditación, ¿no? Entiendo la planificación un poco del crimen. ¿Por qué? A ver si le podemos explicar a la gente por qué acá no se consideró, si a todas luces pareciera que, o sea, nadie baja con un cuchillo a recibir un delivery, digamos, ¿no? Esto no es una pelea espontánea que se salió de control, sino que venía preparado con el cuchillo, venía con la intención de matarlo, o sea, hay una especie de planificación espontánea desde el que lo tomó de su casa para bajar a conserjería y apuñalarlo, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a la gente esto? Porque a todas luces parecía, insisto, desde una visión ciudadana no jurídica, yo no soy abogado, pero pareciera que tiene todas las herramientas para hacer un homicidio calificado. ¿Qué pasó ahí? Sí, Julio, mira, la verdad es que es una muy buena pregunta y es bastante recurrente. Habitualmente no la formulan a propósito de este caso. Claro, como se le denomina al ciudadano a pie, la gente, digamos, que ve esto desde afuera, tiende a concluir que ya con el solo hecho de haber bajado premonido de un arma, recibir el pedido, que a todas luces parece un actuar irracional, fuera de lo común o por decirlo menos particular, ya se entiende configurada, digamos, una premeditación, pero esta es una cuestión mucho más compleja de lo que podemos llegar a comprender a simple vista. Puesto que para que se configure la premeditación tienen que concurrir una serie de elementos que a juicio del Tribunal Oral en lo Penal, que hoy dictaminó, ¿cierto?, el veredicto, no se cumplieron con ese estándar. Es un estándar bastante exigente. No basta solamente con la resolución previa, que es uno de los 4 elementos, por cierto, que deben concurrir para establecer una premeditación. La resolución previa se refiere a esto de tomar una determinación antes de ejecutar el hecho. Eso a todas luces se ve, ¿cierto? Por lo que acabamos de escribir, esto de bajar premonido de un arma. Pero también se habla de que haya una determinación constante y sistemática, es decir, que este actuar se mantenga desde el inicio hasta el culmine, que es cuando se ejecuta. También creemos como querellantes que eso también se verifica, puesto que no hubo un desistir en el transcurso de esta temporalidad. ¿Ya? En esta temporalidad más o menos estamos hablando que transcurren aproximadamente 20 minutos, entre que el repartidor es digamos, reprendido por el agresor, ¿cierto? Por el señor Aguirre, que es el acusado, hoy condenado, y hasta que baja y se genera este altercado donde termina apuñalando a la víctima. Entonces, claro, durante esos 20 minutos aproximadamente que transcurren desde de esta discusión por chat de la aplicación de reparto, no hay ningún cuestionamiento por parte del acusado en orden a establecer o arrepentirse de su actuar, digamos. O sea, a juicio nuestro, se premone el arma, sale de su departamento, camina hasta el ascensor, solicita el ascensor, ingresa al mismo, baja hasta el hall del edificio y él recibe con un empujón de manera agresiva al repartidor. No es que él haya sido agredido y él se defiende, como en algún minuto intentó señalar o arguir. Entonces, hasta ahí, como parte querellante, estimamos que se cumplen estos requisitos. Pero también tiene que existir también otros elementos que a juicio del tribunal no se cumplen, y en especial tiene que ver con el lapsus, ¿ya? El lapsus de tiempo, que es bastante subjetivo, ¿ah? Porque tampoco es que está definido por la ley expresamente cuánto es el tiempo que tiene que transcurrir. Pero para poder concretarlo y situarlo en un ejemplo que quizás se pueda entender mejor,
hay mayor espacio, por ejemplo, si a ver, en el marco de una fiesta se genera una riña producto del exceso de alcohol y demás. La persona que resulta agredida molesta, ¿cierto? Por esta agresión en la fiesta donde está compartiendo, se retira de ese domicilio con una idea, ir digamos, a premunirse un arma, ¿no es verdad? Mm. A su inmueble, toma el vehículo, conduce hasta su domicilio, saca desde el closet donde tiene esta arma, la carga eventualmente con municiones. Ahí tiene varias etapas en las cuales puede, digamos, cuestionarse su actuar. Cuando toma el arma, cuando la carga, después toma un vehículo, nuevamente conduce hasta llegar al lugar donde fue agredido y tiene además digamos, una razón aparente que es la venganza. También se considera el que haya un conocimiento previo entre víctima y agresor. Entonces, claro, aquí ellos se conocían, en el ejemplo que doy, está motivado por la venganza porque hay un acto previo, no es verdad, de agresión, en fin, y demás. Pero acá, en el caso en concreto, y que es lo que el tribunal en el fondo estima para desestimar, digamos, esta agravante de la premeditación, es que aquí víctimas e imputados no se conocían. Ya no había una cuestión previa, una rencilla, algo que motive una venganza. Entonces, parece poco verosímil para el tribunal que por el solo hecho del retardo, una persona tome la decisión de quitarle la vida a otro y también de paso perjudicarse su propia, digamos. Entonces, ahí, digamos, es como trato de explicar, no sé si queda un poco reflejado, es una cuestión un poco más compleja que decir, bajó con un arma y lo vamos a matar. Ahora, nosotros estimamos que preliminarmente, con los antecedentes que todos vimos en televisión, a propósito de cómo se realiza, digamos, el acometimiento, era plausible pensar que aquí había una premeditación. Entonces, de ahí elaborar digamos, ensamblar y blindar esta hipótesis en el camino, es lo que se trató de hacer junto al Ministerio Público, que hizo un trabajo, pero de verdad relevante, e hicimos un buen equipo en tal sentido, pero fue insuficiente a juicio del tribunal y esa es la razón porque finalmente se termina desestimando la premeditación. No digo con esto que concuerdo con el tribunal, pero sí de alguna manera trato de hacer el análisis, ahora que ya han pasado algunas horas desde el veredicto, y trato de aterrizarlo para poder, así como tú me consultas, poder explicarle también a la gente que es una cuestión más o menos compleja y no es tan simple como decir bajó con el cuchillo y ya está la premeditación. No sé si se logra Sí, entender un poco claro, la idea. pero sí, sí. Cuesta extender estas cosas medias jurídicas que uno dentro del sentido común entiende. Parece que todo el mundo entiende menos los tribunales a veces, lo que pasa en la realidad y en el sentido común. ¿A cuánto se arriesga esta persona eventualmente con este? Porque para explicarle un poco a la gente que a lo mejor desconoce el término jurídico o por qué hablamos de homicidio calificado, homicidio simple, porque hay una variación de la pena importante, ¿no? Son varios años de diferencia, ¿no? Eh, en este sentido, con el homicidio simple, ¿cuánto más o menos arriesga esta persona? A ver, la pena que solicitamos con el Ministerio Público y que es una cuestión que hay que hacer una vez que se tiene el veredicto, a ver, porque obviamente las circunstancias son modificadas a propósito del veredicto. Digamos, inicialmente teníamos una pretensión que obviamente era una pena asociada al delito que estábamos acusando, que era el homicidio calificado a propósito de esta premeditación. Naturalmente, esa pretensión original sufre una variación consecuencial a propósito de que la condena es por homicidio simple. Entonces, hoy la pena que estamos solicitando y que fue la misma que solicitó el Ministerio Público hoy, la audiencia de determinación de pena, que es una audiencia breve que se realiza Sí. posterior al veredicto, es de 10 años y un día. ¿Okay? Esa es la pena que estamos solicitando, considerando las atenuantes que invocó la defensa, respecto de las cuales hay una que no es discutible, que es la irreprochable conducta anterior, porque eso ya es una cuestión objetiva, ¿no es verdad? Está el extracto de filiación que señala que no hay condenas previas, pero hay otras más que levantó la defensa y que evidentemente fueron cuestionadas tanto por este creyente como el Ministerio Público. Ya es resuelto el tribunal resolverla si la acoge o no, y que podrían tener alguna variación, pero no tan significativa a la hora de determinar esta pena. Esta pena finalmente se va a establecer en la audiencia fijada para el próximo 13 de noviembre a las 13:30 horas, y vamos a ver en concreto, no en abstracto, cuál va a ser la pena, digamos, final, digamos.
10 años, ¿no? ¿Cuánto hubiese sido en caso de homicidio calificado? Solo para hacer la diferencia, ¿no? Sí, bueno, la pena de un homicidio calificado, bueno, parte desde, bueno, de presión mayor en su grado medio a máximo. Ya esto está, para hacerlo en simple, es de 15 años a 20, de 15 años y un día a 20 años como Claro. pena máxima. Sí. Hay que entender una cuestión que, claro, yo entiendo, puede haber mucho cuestionamiento de las personas en general, y es a propósito de que las penas en Chile no son muy altas. O sea, uno podría pensar que frente a un delito tan brutal, porque en eso creo que no hay discusión, y con tanta frialdad, ¿no es verdad? Que también es uno de los elementos a propósito de la premeditación, es que esté la frialdad calculada, porque en definitiva el tipo después de que le da muerte no le presta ayuda, no se arrepiente, no llama a la ambulancia, o sea, se devuelve a tomar el pedido, Es que a eso es lo se que voy, devuelve a tomar el claro. pedido, Sí, toma el sí. ascensor. Entonces, claro, o sea, Si, todos estos si alguien me dice que eso no es particulares, calificado, está premeditado, es como... Pero bueno, es que, claro, claro. Entonces, a juicio de nosotros como creyentes, creemos que concurren prácticamente la totalidad de los elementos, con mayor convicción. Tres de ellos, había uno cuarto que, claro, uno podría cuestionar o no, pero finalmente ya esto queda en decisión de un claro. tercero imparcial llamado juez, ¿ya? En este caso, un tribunal colegiado integrado por tres jueces que por una unanimidad estimaron que no calificaba, digamos, Sí. esta premeditación. Pero claro, si la gente lo escucha, lo ve, por lo brutal, digamos, de cómo se ejecuta, las características particulares de cómo se realiza la comisión de este delito, claro, es un delito brutal, con una frialdad absoluta, sin precedente, inédita, y uno tendría la tendencia a pensar, aquí tiene que haber una pena ejemplificadora, ¿no es verdad? Entonces, pero claro, acá en Chile no tenemos penas que superen el rango de los 20 años, salvo que sea reincidente, que se sumen a otros delitos, y que en su conjunto puedan significar una pena mayor, pero por un homicidio simple, un homicidio calificado, o sea, estamos hablando de un umbral de 20 años, y de ahí hay que considerar la atenuante. En fin, entonces, sí es la crítica permanente y sistemática que se le hace a nuestro sistema, es las penas. Entonces, pero es una cuestión que no es resorte de los tribunales, porque los tribunales aplican la ley y la ley ya está, digamos, escrita. Entonces hay que hacer un trabajo potente, digamos, quizás para reformar y subir las penas. Yo creo que es una opinión bastante personal, pero Claro. creo que el sentir de muchos de los chilenos. ¿No? ¿Qué edad tiene el imputado? ¿Se acuerda? ¿Qué A rango ver, de el edad? imputado al momento del acometimiento tenía 29 años, esto fue el 29. 2022, Se van sumando los años, ¿no? 32, 31 años, 32. Se incorporan los años que Se pasó en abona prisión. lo que Sí. ya lleva. O sea, en rigor, si es condenado, Correcto, en van a prisión ser preventiva lleva. 3. Sí, claro. Si Casi la 3 condena años. son 10 años, que es lo que estamos. Va a pagar Le van a quedar 7 7 por años. cumplir de manera efectiva en prisión, Sí. digamos. 7 años. Claro, porque se le consideran y se abonan los 3 que ya Sí. llevan prisión preventiva, correcto. Y claro, Eh, en principio suena que es insuficiente, ¿no? ¿Verdad? Y yo entiendo, pero es lo que te explico. O sea, primero las penas no son altas, digamos, y para un homicidio simple pensar, que quizás es brutal pensar quizás en 10 años, que parece muy insuficiente, y además por lo particular de cómo es su ejecución. Pero la verdad es que esa es la pena, digamos, que hoy día está arriesgando, hubiese aumentado si hubiese sido un calificado, pero tampoco es tanto, o sea, 5 años no deja de ser, claramente, pero quizás para todos los radioescuchas, la verdad es que sigue siendo insuficiente. O sea, uno claro. esperaría apenas mucho más ejemplificadoras, pero es lo que tenemos, y bueno, creo que hay que seguir haciendo el trabajo para tratar de conseguir el umbral de estas penas y esperar que con el tiempo esto cambie en cuanto al aumento de estas penas. Abogado Víctor Mayá, abogado querellante, muchas gracias.